Buenas tardes con todos. Esperemos unos 5 minutos a ver si es que ingresan más personas a la clase.
Ya, buenas tardes con todos. Ayer entonces estábamos revisando sobre ya las técnicas de monitoreo de aves. Entonces ayer hablamos de la primera técnica del método cuantitativo que medíamos, por ejemplo, lo que es abundancia y también podíamos medir también lo que es diversidad, riqueza de especies. Y este método era de las redes de neblina, ¿no? Entonces, ayer también estábamos ya un poco, entramos a lo que es el método de puntos de conteo de aves, pero no lo acabamos por tema de que ya se acabó la clase, ¿no? Entonces, hoy vamos a arrancar desde ese tema de puntos de conteo, que como les dije, es otro método cuantitativo, porque en este método nosotros podemos definir datos como abundancia, riqueza y también densidad, ¿no? Entonces, el método de puntos de conteo es un método muy importante que siempre se lo hace en trabajos de investigación. Es un método que se trabaja a nivel mundial, que ustedes pueden usarlo. Los métodos de conteo de puntos de conteo son métodos que nos sirven mayormente en lo que nosotros, por ejemplo, queremos estudiar un tipo de aves, ¿no? Pero necesitamos que esas aves sean muy visibles, ¿no? En ese punto de nosotros conocer aves muy visibles y también aves que tengan vocalizaciones fuertes, este método va a ser más excelente, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes hacen con este método, por ejemplo, quieren estudiar un tipo de ave por ejemplo, que no hace mucho ruido y que es una ave que mayormente no se la encuentra fácilmente, este método va a tener ciertos problemas, ¿no? De poder monitorearla. Entonces, mayormente siempre es por ejemplo, si ustedes, como les dije, quieren estudiar una ave, en específico, tienen que ser aves también que sean muy visibles y también que tengan vocalizaciones fuertes y se pueda uno identificar. Eh, También este método es importante porque se lo puede realizar en diversidad de hábitats, ¿no? No solamente en la parte andina, también se lo puede realizar en las partes del trópico, por ejemplo, aquí. Entonces, este método se lo puede hacer en diferentes hábitats. Y mayormente se lo puede hacer en vegetación densa, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros conocemos que nuestro bosque es denso, ¿no? Entonces a veces existen bosques primarios donde no se ha intervenido y en estos bosques, pues es importante usar este método porque nos va a caer excelente. Este método consiste en que nosotros vamos a llegar al punto y nos vamos a situar fijamente, ¿no? Y vamos a establecer un monitoreo mediante un tiempo establecido. Este método se lo puede realizar en cualquier época del año y también no se limita a la época de reproducción. Entonces no importa si las aves están en época de reproducción o no, se lo puede realizar. También este método, como les decía al inicio, este método nos ayuda a sacar lo que es datos de abundancia y datos de densidad. Tenemos el método de puntos de conteo, tenemos una diferencia. Por ejemplo, hay conteos extensivos y conteos intensivos. Cuando hablamos de conteos extensivos, hablamos de que, por ejemplo, necesitamos abarcar muchas más áreas, ¿no? Entonces, cuando hacemos conteos extensivos, mayormente se lo realiza en caminos, ¿no? Como ayer les decía, que no pueden ser caminos en primer orden, porque ahí no se va mucho a ver las especies. Entonces tienen que realizarse en caminos de segundo o tercer orden, donde no exista la red eléctrica. Entonces, aquí se utiliza estos conteos extensivos y una diferencia más de este conteo es que los puntos de monitoreo pueden estar situados a mayor a 250 metros. En cambio, los conteos intensivos
Esto, por ejemplo, se hace en áreas definidas, en áreas que, por ejemplo, ustedes están también haciendo monitoreo con parcelas, se lo puede hacer directamente ahí. Y este método, pues, tiene como base que dice que sus intervalos de distancia entre cada punto puede ser de 75 a 150 metros. Ya. ¿Qué necesitamos para hacer ese monitoreo? Lo importante que aquí necesitamos siempre tener los binoculares, unos binoculares que tengan gran de lente objetivo. Necesitamos también una cámara como les decía ayer, una cámara profesional que sea para aves mismos. Mayormente se utilizan los que tienen las cámaras mayormente a 200 milímetros, ¿no? De 200 hacia arriba, ¿no? Porque si ustedes utilizan una cámara que no tiene un lente mayor a 200, ustedes no van a poder tomar la foto, ¿no? Porque el ave, ustedes conocen, se dan cuenta cuando ustedes van en los bosques, las aves están en los árboles o están en las redes eléctricas o están en un lado lejano, ¿no? Nunca están así como para tomar con teléfono celular. Entonces, por eso siempre en esto, en lo que es monitoreo de aves, se necesita tener una cámara profesional para aves. Y pues estas cámaras sí son un poco costosas, ¿no? Por ejemplo, las cámaras como mínimo nuevas valen de $1.000, ¿no? De $1.000 hacia arriba, ¿no? Y si en caso hay cámaras de segunda que se puede conseguir, son cámaras antiguas ya, que casi no tienen mucho lente, no tienen mucha nitidez en la imagen. Y estas cámaras pueden valer unos $400 o $500, ¿no? Pero como les dije, las cámaras, pues sí son costosas y mayormente siempre están de 1.000 hacia arriba. También de eso necesitamos una libreta de notas. La libreta de notas, como les digo, un formulario donde ustedes tengan establecidos la fecha, la hora de conteo, también tengan datos de quién está haciendo el monitoreo, también datos del tiempo que están haciendo y también otras cosas, como decíamos ayer, por ejemplo, el clima que estamos haciendo el monitoreo y datos también, por ejemplo, de aspectos ambientales, por ejemplo, puede ser también de mucho calor. También todos esos datos tenemos que siempre ubicarlos en nuestra libreta de campo. Además de ello, necesitamos, como todos ustedes conocen, un lápiz y como hablábamos al inicio, nunca hay que tener solo un lápiz, siempre hay que tener un lápiz de más, ¿no? Porque a veces cuando estamos en el campo, llevamos nuestra mochila y la mochila a veces se caen los esferos o por monitorear, por tomar fotos a las aves o cualquier monitoreo, siempre se pierde. Y buscar en el bosque es demasiado, ¿no? Entonces, siempre debemos llevar algo de más, ¿no? Además, en ese monitoreo siempre se necesita de tener el tiempo, porque ese monitoreo, como les dije, se establece por monitoreo y por punto y por tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar fotos digamos, por 10 minutos. Entonces, se establece el punto y tiempo. Y también necesitamos conocer la mapa de la zona, ¿no? Entonces, como al inicio hablábamos de la importancia de los mapas, aquí mismo igualmente, siempre se usa mapas de la zona para conocer dónde hacer nuestros transectos. Ya, también, siempre al inicio de cada punto uno siempre se coloca una cinta para poder identificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 10 puntos. Entonces, en cada punto debemos colocar una cinta de identificación de nuestro punto. Por ejemplo, aquí tenemos los puntos, ¿no? Entonces, hay unas cintas, esas cintas que son cintas que tienen colores muy llamativos o esas cintas de emergencia, uno se marca ahí y se pone la etiqueta, ¿no?
Por ejemplo, vamos a poner, digamos que estamos en el punto A y ponemos un código, ¿no? Un código del punto. Podemos poner punto de monitoreo 1 de aves. Y pues, o pueden, no, punto MA, punto uno. Entonces, con ese ya nos indica que es un punto de monitoreo de aves. Entonces, así debemos etiquetar. En cada punto siempre tenemos que poner nuestra etiqueta para que las personas que luego de nosotros vienen a seguir haciendo el monitoreo, sepan que nosotros sí hicimos y estuvimos ahí en el punto. Entonces, eso siempre se hace y siempre al momento que ustedes hagan monitoreo, siempre de cada cosa que ustedes realicen, cada actividad, siempre hay que tomar foto. Una buena foto para el informe, ¿no? Porque ustedes cada día suben su informe. Entonces, tienen que tomar fotos de la metodología que hacen, fotos marcando los puntos, fotos liberando cualquier cosa, pero siempre se necesitan las fotos. Y las fotos, como les dije, tienen que tener puesta el lugar donde están haciendo y también las coordenadas. ¿Se acuerdan qué aplicación les dije para que se trabaja aquí, para tomar fotos? ¿Alguien que me responda? ¿Alguien que esté allí? Eso les dije en el tema de Flora, ¿no? Hablamos de las aplicaciones que siempre se usa en campo. Hablamos de mapas, de la Venza Maps, que es un- un- una aplicación que no necesita internet y te indica los puntos GPS. Y hablamos de una aplicación para tomar fotos. Y eso todas las personas que trabajan en campo, ingenieros y toda esa parte, ellos siempre usan. ¿Cuál es la aplicación? Recuerden que ¿No era el Time Stand Camera? sí, gracias, Kierle. Sí, gracias, Kierle, por decirlo. Entonces, sí, es aplicación, ¿no? Esa aplicación siempre tienen que tener instalada porque ahí podemos poner la descripción del lugar donde estamos haciendo, el punto y ponemos las coordenadas. Ya, sigamos. Entonces, el método de censado tenemos que ver algunas condiciones también, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de cuándo lo hacemos, ¿no? Como les dije al inicio, la actividad de las aves siempre es de 5 a 9 de la mañana o de también de 6 a 10 hasta 10 de la mañana siempre hay gran cantidad de aves, siempre se activan las aves. Como les dije, ellas pueden salir del bosque a buscar alimento, yo qué sé. Y también se hace en la tarde. En la tarde se hace de 4 de la tarde hasta las 6 p.m., porque en ese tiempo también hay actividad de aves. Entonces, durante esos tiempos podemos hacer los monitoreos de aves. Casi todos siempre se hacen en ese tiempo. Debemos ver las condiciones atmosféricas, por ejemplo, cuando llueve, ahí sí no existe actividad de aves, es muy poco, y eso nos va a provocar que no hagamos un buen monitoreo, porque siempre la lluvia disminuye. Entonces, cuando llueve, mayormente no se hace, no se trabaja. También cuando haya niebla y también nos dice cuando el viento interfiera, ¿no? Entonces, a veces también cuando existe la niebla no hay cómo observar con nuestros binoculares o con nuestra cámara. Y también el viento a veces también es un impedimento para hacer monitoreo. Ya, entonces tenemos que seleccionar los puntos, ¿no? Los puntos que vamos a hacer el monitoreo. Esos puntos, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un monitoreo de puntos de conteo intensivos, podemos hacerlo entre distancia entre cada punto, era de 75 a 150 metros de distancia. Y si en caso queremos hacer un punto de conteo extensivo, ¿se acuerdan que nos dice ahí que la distancia de cada punto
puede ser de 250 metros. Entonces, es nuestro criterio de evaluar si queremos hacerlo intensivo o extensivo. Mayormente siempre se lo hace extensivo, ¿no? Porque los puntos se los pone, por ejemplo, si ustedes van a hacer en una minería, eh, digo, en una minera, ya, ahí saben haber caminos, ¿no? Caminos que hacen las personas para caminar. Ahí mayormente siempre ponen los puntos y ahí uno se va por el camino y se va pajareando, ¿no? Tomando los datos. Otra cosa que aquí es más importante es decir que, por ejemplo, a veces siempre hay que variar por donde iniciemos el monitoreo. Por ejemplo, digamos que mañana iniciamos por el punto A. Entonces al otro día tenemos que hacer una variación en el tiempo de monitoreo. Entonces en el siguiente día tenemos que empezar, por ejemplo, por acá, por el D, para que nosotros no perdamos ese esfuerzo de muestreo, pues sea bien definido y también, por ejemplo, si estamos en el A siendo siempre en las mañanas, digamos, puede ser que aquí en este punto A siempre estemos tomando fotos, siempre encontremos diversidad y que en el punto D no encontremos porque ya llegamos tarde. Digamos que lleguemos luego de 2 horas y ya se pierde esa actividad. Entonces, siempre es recomendable variar de inicio del monitoreo. Ahora vamos a ver cómo se hace el monitoreo en campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eh, si en nuestra investigación va a ser solo vamos a tomar datos de abundancia y riqueza, el monitoreo no necesitamos tener un punto, una distancia. No necesitamos tener un radio, una distancia, digamos, un diámetro entre nosotros y la ave. Entonces, de eso no necesitamos si vamos a hacer solo temas de abundancia y, y, y riqueza. Entonces, si hacemos solo la abundancia y riqueza, entonces nos colocamos aquí en el punto y comenzamos a tomar todas las aves que podamos observar por los binoculares. Si nosotros sabemos identificar fácilmente, bacán, vamos, cogemos y anotamos en nuestra libreta de campo. Y estamos anotando. Si en caso nosotros no supiéramos qué ave es, entonces tomamos fotos, ¿no? Fotos para llegar a nuestra estación y poder identificarla. Ya, entonces lo hacemos así, ¿no? Entonces, y hacemos dando vuelta, ¿no? Dando nuestra propia vuelta. Y lo hacemos durante unos 8 minutos. Mayormente siempre antes se lo hacía 10 minutos, pero ahora ya se lo hace en 8 minutos. Otra cosa que más que me olvidé decirles que antes que ustedes comiencen a pajarear, digamos, a hacer el monitoreo, ustedes necesitan tener un tiempo de aclimatación. Tienen que tener unos 15 minutos de aclimatación. ¿Qué nos dice la norma, no? Entonces, ustedes llegan al punto y deben esperar unos 15 minutos para ya iniciar a hacer el monitoreo. ¿Por qué esperamos esto? Porque a veces cuando nosotros ingresamos al punto, provocamos alteración al ecosistema, ¿no? Entonces, existen aves que son muy, digamos, muy propensas a alterarse. Entonces, necesitamos un tiempo de estar ahí nosotros un poco adaptándonos al medio. Además, como les dije al inicio, hablábamos de la vestimenta. Si nosotros llevamos una vestimenta colorida, va a ser fácil que las aves nos vean. Y aquí siempre como en todo monitoreo, siempre tenemos que tener ropa de colores así apagados, no así reflectivos. Entonces aquí, por ejemplo, colores como negro, colores como marrón, entonces queda perfecto. Entonces ahí hacemos el monitoreo, ¿no? Por 8 minutos, ¿no? En caso, eso, como les dije, es en caso de hacer diversidad y digamos, sacar riqueza y abundancia.
Pero en caso nosotros queremos hacer densidad, necesitamos ese dato de densidad, ahí sí necesitamos nosotros tener un radio, ¿no? Una distancia entre nosotros y el ave que identificamos. Entonces, se nos dice que en las selvas tropicales, como son bosques densos, se estima que se debe utilizar un radio de 25 metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro ecosistema, podemos utilizar un radio, digamos, la distancia entre cada punto de 25 metros, ¿no? Y, y pues, ¿cómo lo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos eso para poder ver la distancia? Tenemos acá. Para ello se utiliza una herramienta que es importante para medir la distancia, ¿no? Porque, como les dije, en necesidad necesitan saber la distancia entre pájaro y observador. Entonces hay una herramienta que la utilizan mucho las personas que se dedican a la ornitofauna, que es el Reina Finder, que consiste en un rayo láser que te calcula la distancia de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este rayo láser, tú eh, viste esta ave y con el rayo láser tú le apuntas, ¿no? Y este instrumento te va a indicar la distancia, ¿no? Me olvidé decir que este de aquí también es importante, ahora se lo usa mucho también en los temas de flora, ¿no? ¿Se acuerdan que en los temas de flora indicamos que que un dato importante a tomar en flora era también la altura del árbol? Entonces, con este dispositivo también lo podemos hacer. Entonces, ya con este dispositivo tenemos la distancia y vamos anotando asimismo nuestra libreta de campo. Ya. Y anotamos todas las aves que observemos o también, me olvidé decir que escuchemos, porque aquí estamos nosotros observando, tomando fotos y también estamos escuchando, ¿no? Entonces, por eso también es importante que la persona que haga ese monitoreo debe ser una persona que ya tenga gran experiencia en lo que es la identificación, ¿no? Porque, por ejemplo, si va una persona que no sepa mucho eso, va a tener mucho sesgo, muchos errores en tomar los datos. Ya. Entonces, para densidad dijimos que necesitamos la distancia, ¿no? Entonces, tomamos las fotos, cogemos fotos de todas las aves que tengan una distancia de 25 metros, ¿no? Las aves que están afuera de esa distancia ya no las tomamos en cuenta. Si en caso no tenemos este dispositivo para hacer la distancia, tenemos otros métodos para hacerlo, ¿no? Un método de eso es nosotros, por ejemplo, medir con una cinta y colocar qué sé yo, por ejemplo, colocar alguna cinta reflectiva para que nos indique más o menos dónde se acaba eh, la distancia, ¿no? Dónde se acaba el radio de 25 metros. Entonces, con eso de ahí nosotros podemos estimar la distancia, ¿no? Entonces, las aves que, como les dije, que están afuera del diámetro y ya no se toma en cuenta. Ya, entonces, este es el punto de conteo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si está entendido, porque luego vamos al final a ver un informe, ¿no? Y ustedes tienen que detallarme qué metodología usaron y explicarme, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí están entendiendo? Sí, sí, estamos entendiendo. Muchas gracias. Ya, Ana, espero que todos los demás también estén entendiendo ya, porque al final, como les dije, vamos a leer un documento, un informe de un monitoreo y vamos a identificar las técnicas que ellos usaron en ese monitoreo, ya en un trabajo ya ya hecho para una institución, un trabajo real. Entonces, este es el llamado método de puntos de conteo para aves. Aquí tenemos otro ejemplo
como les dije, aquí está la persona, ¿no? Ustedes se colocan aquí en el punto y comienzan a pajarear, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, han estimado una distancia de radio del diámetro de 30 metros. Entonces, eh, las aves que están fuera del radio casi mayormente nunca se las toma en cuenta. Solo se toma en cuenta las aves que están dentro de nuestro radio, ¿no? Y tomamos los datos. Aquí está un formulario o una hoja de campo, ¿no? Donde nos indica cómo ellos lo han hecho, ¿no? Entonces aquí han puesto el número de punto. Como dijimos, tenemos que tener etiquetado. Entonces ponen el número de punto, ponen la hora que hicieron y ponen aquí de qué tiempo hicieron. Por ejemplo, hicieron de 0 a 3 minutos, de 3 a 5 minutos, de 0 a 3 minutos. Entonces ponen el tiempo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si en caso digamos que estamos ya haciendo el monitoreo, estamos pajareando, ¿no? Entonces, justamente por aquí nos pase digamos, una bandada de pericos, ¿no? O de aves. Ustedes conocen las aves migratorias, ¿no? Un poco de garzas o algo así. Estos están pasando por aquí. Tenemos que también tomar esos datos. Esos datos les colocamos aquí en aves de paso, ¿no? Eso es para nosotros también saber la distribución de esas aves, ¿no? Y ahí es importante colocar a qué sentido iban las aves, a qué sentido volaban, si iban de norte a sur o de este a oeste. Entonces debemos colocar eso, ¿no? Y las identificarlas. Ya, también existe otro método. Es el mismo método, pero se como que se lo combina, ¿no? Para hacer en temas de aves acuáticas o aves rapaces, ¿no? Este punto se lo usa como punto único, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hacen observaciones de 3 a 4 horas y solo se lo hace en un punto, ¿no? Como ustedes conocen, las aves acuáticas mayormente pasan en las lagunas o no sé, o en ríos. Entonces es difícil a veces hacer varios puntos. Entonces por eso se estima un punto único, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay un observador. Nos colocamos aquí y observamos durante un periodo de 3 a 4 horas y observamos las aves, ya pues, sean acuáticas o también aves rapaces, ¿no? Las águilas y todas esas. ¿Por qué hacemos así? Porque ustedes conocen que las águilas rapaces, digamos, las aves rapaces como las águilas, ellas siempre vuelan alto, ¿no? Entonces, con un observador o subirnos en una parte donde tengamos, digamos, un tamaño considerable para poder observar, ahí tenemos que hacerlo, ¿no? Em, pues aquí se recomienda que siempre se lo hace dos personas porque solo es un punto, ¿no? Un punto único, ¿no? Entonces aquí siempre se lo hace entre dos personas y lo pueden hacer por un tiempo de 4 horas. Y ahí asimismo van tomando datos de cuántas aves observan y identificándoles. Ya, al final vamos a ver los ventajas y las desventajas de este punto, ¿no? Entonces, las ventajas de este punto es, si tal vez ya se acaba la sesión, ya falta 1 minuto y medio, entonces nuevamente vuelven ya, por favor. Las ventajas, ¿no? Las ventajas es que es más fácil de establecer las estaciones de monitoreo de transectos. Es ideal para hábitats irregulares, se puede usar más allá de la época reproductiva y tiene gran cantidad de datos. Y la desventaja es que se desaprovecha esfuerzo y pico de actividad movilizándose, como les decía, ¿no? A veces por ir a un punto A, ya no, a esa hora ya perdemos de irnos al punto D, ¿no? Entonces, desaprovechamos ese pico de actividad de las aves. No se puede usar para especies ariscas. Como les dije, a veces hay especies que ellas no se dejan ni ver ni escuchar, entonces es complicado hacerlo ahí. Requiere mucha experiencia de identificación
como les dije, tienen que ser personas que ya tienen, conocen bastante, ¿no? Porque ellos tienen que escuchar y ya identificar. Y también no se lo puede hacer en condiciones de lluvia y viento. Ya, esperemos que se acabe la sesión y nuevamente volvemos para seguir. Por favor. Ya. Entonces, hasta ahí hemos quedado con el método de redes niebla y con el método de puntos de conteo. ¿Hasta ahí alguna pregunta de los métodos que hemos visto? No, No, nada. Entonces, ¿sí lo entendieron cómo hacer el trabajo? Ya. Entonces, bueno, no hay preguntas, dice. Entonces, creo que está bien entendido, ¿no? Ahora vamos a ver otro método, ¿no? Que se usa, ¿no? Aunque hay bastante más métodos, ¿no? Que se usa para aves, pero estamos viendo los principales, lo que se trabaja siempre. Entonces, otro método es método de transectos en franjas. Alguien que me ayude leyendo, por favor, ¿ya? De este párrafo. método de transecto en franjas. Este método es similar a los conteos por puntos, pero aquí el observador registra las aves detectadas mientras camina a través de un área en línea recta. Las divisiones de dicha línea recta son las unidades de medición y pueden ser de 100 o 250 metros. Este método es útil en hábitats abiertos, donde el observador puede concentrarse en las aves sin tener que prestar atención a dónde pisa. El observador debe cubrir cada intervalo del transecto en un tiempo determinado, por ejemplo, 100 metros en 10 minutos. Ya, muchas gracias, Kerly. Ya te anoto la participación, ¿ya? Kerly y también Ana. Ana sí ha estado participando. Ya, entonces, en este método, pues como nos dijo Kerly, es un método aquí. Aquí vemos una, un ejemplo. Ustedes los puntos los hacen de 200 metros en línea recta y ustedes van pajareando, ¿no? Que es monitoreando, ¿no? Van observando y van también identificando por medio de la vocalización de las aves, ¿no? Entonces, caminan y van también anotando qué tipo de especie es y van viendo y van contando, ¿no? Porque recuerden que estamos en un método cuantitativo. De aquí necesitamos nosotros contar las aves. Contar. Y como nos dice aquí, que los transectos pueden ser de 100 a 250 metros. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno de 200. Y aquí nos indica que, por ejemplo, debemos cubrir por cada 100 metros en 10 minutos. Entonces nos establece que podemos caminar 100 metros y demorarnos 10 minutos de hacer el monitoreo. Recuerden que al ser un método cuantitativo necesitamos establecer una fuerza de muestreo.
Aquí el esfuerzo de muestreo es el tiempo, ¿no? Porque estamos poniendo tiempo, porque estamos haciendo un método cuantitativo. A veces, cuando no estamos pajareando y sin tener que ver nada en el tiempo, eso ya se hace un método cualitativo, porque no necesitamos saber el tiempo. Ya, en caso que nosotros necesitamos saber la densidad de las aves, entonces ahí necesitamos nosotros calcular la distancia entre los, como decimos en el punto, ¿no? Entre el observador y la ave, ¿no? Si en caso se requiera saber la distancia la densidad de las aves. Entonces aquí en este método, eh, utilizamos las técnicas de observación directa, ¿no? Entonces, como les dije, aquí ustedes pueden usar binoculares de largo alcance y tienen que también utilizar los lentes, ¿no? Digo, la cámara con unos buenos lentes, ¿no? Entonces, con estos dos instrumentos, ustedes pueden hacer la observación directa, ¿no? Entonces, como ustedes ya conocen, van anotando su libertad de campo y si en caso no conocen, tienen que llevar muchas fotos. Grabaciones estandarizadas. Entonces, igualmente se utiliza la técnica de grabar, ¿no? A veces las aves no se las mira, pero se las escucha. Entonces, ahí necesitamos nosotros grabar. Si identificamos por medio del canto una ave, pues anotamos y si en caso no sabemos, tenemos que grabarla. Aquí se saben utilizar lo que son las grabadoras portátiles o también pues se utiliza los teléfonos, ¿no? Para grabar. Toda esa información que nosotros estamos generando aquí, siempre tenemos que llegar a casa o donde sea nuestro centro de estudio y tenemos que vuelta ponernos a identificar. Y eso también es un poco tedioso, ¿no? Porque las aves eh, presentan dimorfismo sexual. Algunas aves, los machos, tienen colores diferentes que las hembras. Y el monitoreo cualitativo. Entonces, aquí es otra diferencia del monitoreo. Eh, Me olvidé, me equivoqué. Por ejemplo, el monitoreo cualitativo, como dijimos, se hace lo mismo que acá, ¿no? El mismo método se utiliza, puede ser el método de transectos, pero la diferencia es que aquí nosotros no necesitamos tener datos de tiempo. No nos importa el tiempo y tampoco no nos importa tener la abundancia, ¿no? Porque es cualitativo. Entonces, en el cualitativo hacemos las mismas técnicas, utilizamos transecto de observación. Igualmente necesitamos hacer observación directas. Legislamos qué tipo de especie es y nada más, porque necesitamos solo presencia-ausencia, ¿no? Y las grabaciones igualmente necesitamos saber qué especie es, porque no necesitamos saber cuántas. Entonces se hace lo mismo que el método en cuantitativo, pero diferencia que el cualitativo no necesitamos contar, saber abundancia y no necesitamos saber ni densidad ni nada de eso. Ya, y tenemos otro método de búsqueda de nidos. Este es un método, recuerden que estos dos últimos métodos son cualitativos, transecto de observación, que puede ser lo mismo, ¿no? De transecto. Y también este es cualitativo, en método de búsqueda de nidos. Mayormente la búsqueda de nidos nos ayuda mucho en lo que queremos saber. La tasa de natalidad y tasa de mortalidad de las aves, ¿no? Entonces, a veces nosotros hacemos igualmente el monitoreo, tenemos que hacer la búsqueda y necesitamos saber, pues, los huevos de qué aves son, ¿no? Para eso necesitamos emplear algunas técnicas de búsqueda, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, si es que conocemos de qué huevos, los huevos, digamos, de qué aves son, pues bacán, ¿no? No necesitamos
saber cuáles son los papás, pero a veces, pues, como no sabemos de qué especie es los huevos, necesitamos hacer unas técnicas de búsqueda, ¿no? Para conocer los papás cuáles son. Entonces, tenemos diferentes técnicas de búsqueda. Por ejemplo, durante la construcción del nido, nosotros tenemos que localizar el nido, ¿no? Tenemos que seguir al ave y nos dice que la forma más efectiva de encontrar la mayoría de los nidos es localizar y seguir a la hembra, aunque los machos también pueden proporcionar pistas. Lo mejor es seguir a la hembra cuando transporta material de nidificación en el pico. Al hacerlo, es preferible no utilizar los binoculares, ya que resulta más fácil seguir la trayectoria de vuelo a simple vista. Entonces nos dice que generalmente siempre la ave es la que cuida el nido, ¿no? A diferencia del macho. Si a veces nosotros vamos a buscar a la hembra y la hembra y digamos, no tenemos una distancia prudente, puede ser que la hembra se corra, ¿no? Se huya, ¿no? Y ya perdamos el rastro de dónde encontrar el nido. Acá también nos dice que no acercarse al nido mientras este esté siendo observado por la hembra. Cualquier perturbación durante esta primera etapa puede causar la deserción del nido. Tras una rápida verificación, el área no debe ser visitada en 4 días. Entonces, a veces ustedes han visto aves que son muy eh, digamos, abandonan a los huevos, ¿no? Los nidos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Nosotros no tenemos que dejarnos ver para que no suceda eso. Aquí también nos dice otra búsqueda, que es durante la puesta. Nos dice que al principio de la incubación puede reconocer por una repentina desaparición de la hembra y un aumento de la tasa de canto del macho. Aquí nos dice que los machos suelen cantar más. Y también las hembras también pueden ser detectadas mediante sus llamadas vocalizaciones de una o pocas notas, aunque distintas especies difieren en los sonidos emitidos. Otra técnica también que podemos buscar en la búsqueda es durante la cría de pollos. Aquí, pues, dice que es la etapa más fácil para encontrar nidos, ya que tanto la hembra como el macho llevan alimento a los pollos y extraen sacos fecales del nido. Suele resultar más fácil seguir al macho, pues esta acostumbra a ser menos cauto que la hembra, ¿no? La ubicación de los nidos puede determinarse a distancia mediante el uso de binoculares gracias a la constante actividad de los padres. A menudo el número de cantos disminuirá a medida que obtiene el alimento para los pollos. Cesará por completo justo antes de llegar al nido y reiniciará el canto justo después de abandonarlo. Nos dice que pues una vez que ya los papás den, den alimento a los pollos ya van a dejar de cantar. Y al momento que les dé de comer el alimento, dice que nuevamente va a volver a hacer un canto, ¿no? Entonces, más o menos con por ahí esas recomendaciones podemos identificar los nidos. Eh, Cada nido encontrado debe ser visitado de cada 3 a 4 días. El cuidado y la exactitud en la inspección de los nidos son de crucial importancia, ya que el número de días que un nido contenga huevos o pollos será utilizado más adelante para calcular tasas diarias de mortalidad, la medida más confiable del éxito nidificador. Entonces, como les dije, este método es más cuando necesitamos saber las tasas de natalidad y mortalidad de las aves. Entonces, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hemos llegado hasta aquí, hasta lo que es las técnicas de las aves. Ya, entonces vamos a hacer algunas preguntas para ver si ustedes ya sí le entendieron, porque tienen que hacer ahorita una actividad y la van a presentar al final, ¿no? Y la van a hacer como no exposición, digamos, sí, exposición, la hacen en una hoja o en el mismo documento y me van identificando
las técnicas las técnicas que usaron para hacer las aves, ¿no? Me van indicando y me van diciendo, ¿no? ¿Qué hicieron y cómo lo hicieron? Ya les indico cómo deben hacerlo, ¿no? Ya, antes de eso voy a hacer unas preguntas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la colocación de redes niebla? ¿Qué método es? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Y por qué? Cuantitativo, porque permite contar cuántas aves caen en las redes Ya, y Kerly. además permite también marcarlas para no volverlas a recontar. Muchas gracias, Kerly. Sí, Kerly se ha estado pendiente de la clase y sí, bien. Sí hay que marcarlas para evitar el reconteo, ¿no? Otra pregunta que vamos a hacer, por ejemplo, a ver si quedó todo entendido, el método de nidos, ¿es un método cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Ya, gracias, Ana. Sí, cualitativo porque hablamos de que solo se necesita saber qué tipo de especies son y nada más. No necesitamos saber cuántos huevos hay. Ya, Profe, disculpe, creo que dijo Maricel. Yo abrí el micrófono, pero ella habló primero. Maricel, ay, discúlpame, me borro. Maricel, ya, gracias. A ver si quedó entendido otro método más. Em, ¿Qué actividad es más no, por ejemplo, la abierta de redes? ¿En qué tiempo lo hacemos, no? ¿En qué horario lo hacemos, la abierta de redes? Abrimos las redes. Neblina. Era, a ver, bueno, no sé si estoy bien, pero en la tarde sí recuerdo que era de 4 a 6 de la tarde. Y en las mañanas Ya. me imagino que era de 6 a 8 de la mañana, pero no estoy segura. Ya, gracias, Ana. Sí, hasta las 10 de la mañana es de 6 a 10 y en la tarde sí de 4 a 6. Entonces, durante ese tiempo debemos nosotros abrir las redes, ¿no? Aquí está una colega, es una compañera de trabajo. Ella es la encargada de ser aves, entonces ella sabe abrir, pues aquí está cerrando y aquí está abriendo las redes, ¿no? Como les dije, al cerrar simplemente bajamos los anillos donde se tiemblan, le bajamos y les envolvemos, ¿no? Para no estar sacando todito esto, ¿no? Ya, ¿dónde es más factible ubicar nuestros puntos de muestreo en las redes? ¿Dónde ubicamos las redes? ¿Dónde es más factible? Por ejemplo, voy a ubicar las redes en qué. Cerca de los ríos. Gracias, Jenny. Sí, cerca de los ríos, ¿no? Hablamos de que es siempre preferible ponerlo donde esté al lado de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, sí. Em, ya, y otra También forma más, campos sí, abiertos. ¿cómo? Perdón, iba a decir que si tal vez se podían poner también en campos abiertos. Sí, Ana, en campos abiertos, bueno, puede ser, por ejemplo, si vamos a hacer un área donde simplemente haya puros potreros, ¿no? Entonces ahí sería abierto, ¿no? Pero, por ejemplo, si nuestra área existe, digamos, bosques, como acá les indico, esperen. Por ejemplo, hay una fragmentación y existe potrero y bosque, entonces tenemos que ponerlas aquí, ¿no? Porque siempre las aves saben salir del bosque o entran al bosque, siempre están moviéndose de sus lugares. Entonces, si nuestra área de estudio comprende todo esto, tenemos que hacerlas aquí. Y por ejemplo, si nuestra área de estudio solo contempla solo los potreros, pues obvio, debemos ponerla por aquí nomás. Pero depende de nuestra área de estudio. Por eso es importante nosotros saber el mapa
para definir nuestros puntos de monitoreo. Ya algo más, entonces con esto creo que quedó bien, sí quedó entendido de las redes. Por ejemplo, para ya sacar las redes, ¿cómo se hacía el proceso? Para sacarlas ya, para retirarnos. ¿Se acuerdan que si hablamos de eso? Buenas tardes, ingeniero. Se la sacaba con mucho Sí, cuidado buenas para tardes. que a la próxima monitoreo que vayan a tener los siguientes compañeros, entonces no tengan complicaciones para que se encuentren enredados o Ujú. dañados. Gracias, Marlene. Sí, como dice Marlene, no. Entonces tenemos que procurar que en esas redes no queden tallos o queden también hojas y tenemos que tratar de salvarlas de una forma que no se enreden, ¿no? Para que los siguientes compañeros que hagan el monitoreo no estén enredados, porque esas redes, si ustedes no las tratan bien, digamos, eso siempre se enredan y sabe ser un problema y uno se demora en poner esas redes. Em, ya, entonces quedó bien esto. Entonces vamos a hacer preguntas del punto de conteo a ver si es que quedó todo bien. Por ejemplo, ¿qué distancia tenemos que tener aquí para hacer el punto de conteo? Por ejemplo, para medir densidad. En la parte tropical había una distancia de diámetro que les indicaba. 25 metros, el Sí, radio sería. sí, 30 metros. gracias, Maricel. No, estuvo bien, Maricel, ¿no? Aquí el ejemplo dice de 30. Bueno, el ejemplo que vimos. Pero era, como dice Maricel, sí es de 25 metros, ¿no? Entonces, en la parte trópica siempre se considera de 25 metros. ¿Qué pasaba si las Disculpe, aves? Inge, ¿y sí se le puede hacer de más metros, así como aquí está en el ejemplo de 30 metros? Sí se lo puede hacer, pero claro, queda ya en consideración tuya eh, porque ya es consideración de uno mismo, ¿no? De técnico, ¿no? Si tú deseas pajarear más, encontrar más diversidad, lo puedes hacer, ¿no? Pero el estimado debe ser de 25 metros, más así. Entonces hay una distancia que ellos colocan, ¿no? Pero eso lo puede hacer. Por Profe, ejemplo, si quieres amacar más, sí. Dígame. profe, una consulta. En esa técnica de conteo por puntos, Ujú. usted había mencionado que había un aparato que nos permite ver, ¿verdad? Entonces, me imagino que a través de ese aparatito nos permite definir si esa ave sobrepasa el límite de la distancia que hemos decidido muestrear. Ujú. O cómo sé de pronto que me pase unos centímetros o unos metros. No, entonces, como les dije, Porque ahí no sé cómo sé. el aparato es fijo. Ellos te indican en la distancia fija. Entonces, pues, digamos, es en consideración. Por ejemplo, si pasa digamos, un metro más o algo, creo que lo puedes tomar el dato, ¿no? Pero el aparato es fijo, ¿no? Él te marca la distancia. ¿Dónde estaba el aparatito? Es fijamente te marca la distancia. Entonces, por ejemplo, si ya está pasado de 27, 30 metros, entonces, y no está en tu metodología, entonces no lo tomas en cuenta, lo dejas nomás. Pero si en caso se pasan, por ejemplo, un medio metro o algo así, entonces yo en mi parte lo tomaría, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y mi metodología le pongo un poco más, le cambio la metodología. Listo, Inge, muchas gracias. Ya, Ana. Algo más que iba a decir. Ya, creo que quedó entendido entonces todo. Este también quedó entendido y metodologías. Ya, por ejemplo, si hacemos un transecto de 200 metros y no contamos las aves, ¿qué tipo de método es? ¿Transecto en franjas?
Sí, ¿y qué tipo de, si es un método de transecto en franjas, y a qué corresponde? ¿A cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Ya, sí, gracias Ana y gracias Jenny. Sí, a cualitativo, porque no estamos tomando datos de abundancia ni de densidad, solo estamos pajareando para saber presencia o ausencia, ¿no? Y tampoco no estamos tomando ni tiempo, ¿no? Recuerden cuando ustedes tienen ya tiempo, digamos, vamos a hacerlo 200 metros por 20 minutos. Entonces ya ahí ya es cuantitativo porque están poniendo un esfuerzo de muestreo. Ya, entonces con esto ya dado, vamos a tener una actividad que tienen que hacerla y les voy a enviar el documento. Ah, ya me tardé. Ya, vamos a tener unos 10 minutos para que puedan ir a tomar agua ya. Y en 10 minutos volvemos ya. Hasta eso les cargo el documento y para que hagan una actividad en clases ya, relacionado a esto de las aves. Entonces, a las 5:18 volvemos ya, por favor.
Ya, entonces, ya volvimos, ¿ya? Ya mismo se acaba lo de Zoom. Entonces, para que nuevamente vuelvan, ¿ya? Esperemos que se acabe la sesión para volver. Ya, entonces ya estamos de vuelta, ¿verdad? Ya pasó el tiempo de descanso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es algo sencillo. Ustedes en el documento que les envía el chat, ¿sí está todavía o ya se perdió de la sesión? Sí está. Ya, entonces en el documento que está en el chat, en la página 72 creo que inicia. Sí. Entonces lo que ustedes van a hacer, se van a dar una leída del área de estudio que ellos hicieron y van a ver la metodología que usaron, la metodología y también van a ver los puntos de muestreo y el esfuerzo de muestreo que hicieron, ¿no? Ese es el esfuerzo de muestreo. Entonces lo que van a hacer es hacerlo ustedes con un punto cuantitativo y cuatro puntos cualitativos. Y lo van a hacer a su manera, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a poner que hicieron el área de estudio, por ejemplo, lo van a hacer en el Parque Perla o lo van a hacer en el parque, o lo van a hacer en una área, ¿no? Por ejemplo, en una finca, o le ponen nomás, le inventan nomás, ¿no? Y ponen los puntos, ¿no? Le ponen, por ejemplo, si van a hacer, van a poner las redes neblina, ustedes me dicen cuántas redes van a colocar. Y eso, nada más. ¿Cuántas redes van a ubicar? El tiempo, así como aquí, ¿no? Aquí, así como el documento. Se tienen que guiar en ese documento, ¿no? Y van a colocar también em, el esfuerzo de muestreo, por cuántas horas van a hacer y qué técnica van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, como les digo, solo va a ser un punto cuantitativo y va a ser dos puntos cualitativos, nada más. Y en el punto cuantitativo pueden utilizar la técnica de, como dijimos, de redes neblina o puntos de conteo o la franja. Y en el cualitativo también pueden usarlo como ustedes deseen. Entonces, eso lo hacen y para mañana presentar, ¿ya? Para que me lo presente. Este trabajo va a ser individual. ¿Sí me Dale. escucharon? ¿Sí le entendieron lo que van a hacer? Disculpe, dijo dos puntos cualitativos y dos cuantitativos. Mm, sí, hagámosle dos y dos para no tener problemas. Sí, dos y dos. Y ustedes van ustedes mismos o colocan el área de estudio. Por ejemplo, como les digo, van a hacer el Parque Perla o van a hacerlo también en un área, digamos, en una finca o en cualquier lugar, en cualquier parque, lo van a hacer. Y ustedes ponen qué técnicas van a usar y también por qué tiempo, ¿no? Van a poner el esfuerzo de muestreo y las personas que van a estar ahí. Como les dije, tienen que guiarse en ese documento.
Ya, díganme, ¿qué quieren hacerlo en grupo o quieren hacerlo individual por cada uno? Si lo hacen en grupo, recuerden que solo hacen unas personas, no hacen todas, creo. Y ahí, pues, no. Individual, creo. Entonces, claro, si quieren hacerlo individual, pues, bueno. Pero si le cacharon lo que tienen que hacer. Eso lo expondremos mañana, ¿verdad? Sí, ahorita lo hacen, lo pueden ya seguir haciendo. Ahorita tienen el tiempo, una media hora tienen, ¿no? Para hacer ya avanzar algo, ¿no? Y mañana lo presentan, ¿no? A primera hora de clase, lo presentan, ¿no? Como les digo, algo sencillo, nomás, no, no hagan por ejemplo, ya en la penúltima clase vamos a hacer una simulación de un caso donde les voy a enseñar cómo, por ejemplo, en Googlear podemos poner unos puntos de monitoreo y ahí vamos a ver una práctica, ¿no? Entonces ahí ya vamos a ver todo eso, ¿no? Entonces, mientras tanto, ahora solo lo pueden hacer nomás, así como les digo, dicen de forma de descripción nomás. En un área de estudio, tal, tal, se va a hacer, por ejemplo, si van a hacer puntos de conteo, se ubicaron 10 puntos de conteo, se va a hacer el conteo intensivo o extensivo, entonces lo colocan ahí y nada más. Lo pueden marcar así nomás en forma, así como en la imagen de aquí. Lo pueden marcar como en esta imagen que vimos los puntos. Así lo pueden hacer nomás. Y le ponen punto de conteo, por ejemplo, si lo van a hacer intensivo, le ponen la distancia, extensivo le ponen la distancia. Así nomás. Y nada más, y por qué tiempo lo van a hacer y las personas que van a hacer. Ya, ¿alguna pregunta? Ya, recuerden que este va a ser un trabajo en clase y verán, las personas que no están haciendo las tareas en clase, esas personas tienen chance hasta la última clase para yo ayudarles, por ejemplo, si ustedes quieren que les duplique la nota o no sé. Entonces, pero tienen que mínimo participar en un trabajo en clase para ayudarles. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Este es trabajo en clase. Entonces va a haber un promedio y con eso les voy a sumar al final con la asistencia y participación y con eso se les va a hacer la emisión del certificado. Entonces, yo considero muchas personas que están aquí, que siempre están en las clases y, y por eso digo que es importante, ¿no? Porque a veces, si una persona tal vez me diga que le falta un tarea en clase, vamos a ver si le puedo ayudar replicando una nota, ¿no? Duplicando una nota. Pero si la persona no tiene un trabajo en clase, no, no se le puede ayudar. Entonces, voy a anotar las personas antes que mañana se desaparezcan. Kelly, Natalie, voy a capturar. Debemos activar las cámaras. No, hay dos más. Ya el nombre les capturé. Ajá. Ya con ese nombre, ya mañana sé quién estuvo en clase. Y no me va a decir, no, profe, yo no estuve ayer y no supe cómo hacer la tarea. Entonces, eh, era para asegurar. Nada más. Ya, entonces una pregunta, ¿sí le entendieron lo que tienen que hacer? Solo van a ser 2 puntos nomás, 2 puntos de cuantitativos y 2 puntos cualitativos. Y lo hacen. Le ponen la metodología que van a usar, el tiempo y las personas que van a hacerlo. Como les digo, pueden guiarse en este documento que les envié en el chat para que se guíen un poco, ¿no?
El tema de la introducción no es necesario hacerla, ¿verdad? Sino más bien directamente al área de estudio y metodología. Sí, introducción no, por esta vez no. Tal vez, como les digo, ya al final, como la prueba práctica, va a haber una prueba práctica al final. Ahí vamos a hacerlo ya de forma así, ya ubicando puntos y haciendo una pequeña introducción, ¿no? Un pequeño problema y eso. Por ahora solo ha sido más. Solo ustedes seleccionan el área de estudio, ponen los muestreos que van a hacer y nada más. Ya, dígame Jessica. Jessica levanta la mano. Dígame Jessica. Ya, entonces, si no hay ninguna pregunta más, eh, por favor, para que ya comiencen a hacerlo, ¿ya? Tienen media hora para que ustedes ya avancen ya harto, ¿no? Como les dije, no se compliquen mucho, ¿no? No, 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 no hagan de más, ¿no? Porque el hecho es que ustedes lo poco que hagan, lo hagan bien, ¿no? Por ejemplo, lo comprendan lo que estamos compartiendo, ¿no? Para que ustedes en otro, por ejemplo, ya tienen que hacer un estudio, entonces ya se acuerden, ¿no? Porque lo hicieron. Porque si solo estamos así más dictando la clase y ustedes no están pues analizando la información, no se les va a quedar. Entonces, por eso, entonces, como les digo, ponen un área de estudio que ustedes inventen, donde va a ser, ponen los dos puntos cualitativos, dos puntos cuantitativos, definen qué técnica van a usar, el tiempo y también ponen las personas que van a hacer el monitoreo, ¿no? Así como estos cuadritos de aquí. Ya, nada más, eso. Entonces, voy a estar aquí en la sesión, cualquier cosa, me pregunta nomás, ya, voy a estar aquí. Otra cosa más, no se olviden que ya 5 minutos ya para finalizar, por favor para que enciendan sus cámaras y ahí tomamos una foto para registrar la asistencia, ¿no? Yo mediante las capturas, yo registro asistencia. Algunas personas me han dicho que por qué no hago un force para poner la asistencia. No hago de esa forma porque pues algunas personas lo ponen así y no están. Entonces yo mediante la captura de la pantalla, yo ya les registro la asistencia. Entonces no se olviden de estar en la sesión y los 5 minutos ya al finalizar, ya entonces para tomarles la captura ya. Creo que en el documento hay paso de gabinete, eso ya no iría de resultados, parece. Solo Eh, iría hasta horas de esfuerzo. no se le escucha bien. ¿Cómo? Repítame. ¿Escucha? Sí, ahora sí. Dígame. Le decía que en el documento, después de horas de esfuerzo, hay un apartado que dice paso de gabinete. Esa parte ya no se incluiría, ¿verdad? Es como más resultados, parece. Sí, esa fase de gabinete no. Como les dije, eso ya se encargan las personas, los biólogos de oficina, ¿no? Ah, ya, ya.
Este curso, como son las técnicas de monitoreo, son todo el trabajo que se hace en campo, ¿no? Como les dije, tal vez eh, nuevamente haga otro curso donde les enseñe cómo hacer ya esta parte del fácil gabinete, cómo coger los datos y qué índice sacar, ¿no? Entonces, por ahora no, solo hasta ahí nomás, antes de fase de gabinete, eso no, no vamos a topar nada. Bueno, profe, gracias. Ya, listo.
Ya, entonces, por favor, para que prendan sus cámaras ya, para yo registrarles la asistencia de hoy y también las clases, antes que se acabe la sesión. A ver, solo veo a Ana. Ya, tomemos primero acá. Ujú. Ya, y tomemos acá. Ya. Listo, entonces eso ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer lo que quedamos que van a presentar el día de mañana y mañana lo presentan, ¿no? No recuerden que hagan algo leve, no se compliquen mucho, ¿no? Solo quiero que quede bien claro los conceptos que deben conocer, las técnicas, el área y bueno, pueden poner el esfuerzo de muestreo, como les dije, ¿no? Entonces, eso. Listo, entonces ha sido todo por hoy. Hasta mañana, ¿ya? Hasta mañana, gracias. Excelente Ya, tarde y noche a todos. ya, Hasta gracias. mañana, Inge. Ya hasta mañana. Nos vemos. Chao. Gracias.